Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 12, canto 7, capítulo 12, texto número 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanang namaskrityang naranchayva narottamam devim saraswatim vyasam tato yayadudhirayet. Nasta prayeso abhadresu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naistiki. Nasta prayeso abhadresu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naistiki. Om Agyanatimirandasya Gyanangena Salakaya Chaksurumilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistan Estapitan Yena Bhutale Swayan Rupa Kadamakhyan Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Kata Damadaya Nagaragrama Tarine Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatyadya Satarine Panchakalpatarubhyacha Kripa Sindhuya Eva Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindanki Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Harihi Om Tat Sat. Canto 7, capítulo 12, texto 1. Narada Uvacha Brahmachari Gurukule Vansadanto Gurorhitan Acharanda Sabang Nicho Gurau Sudrida Sauhrida. Narada Muni dijo: el estudiante debe aprender a controlar perfectamente los sentidos, debe ser sumiso y mostrar una actitud de firme amistad hacia el maestro espiritual. Con un gran voto, el brahmachari debe vivir en el gurukula y pensar solo en el beneficio del guru. Texto número 2. En los dos momentos de unión del día y la noche, es decir, por la mañana temprano y al atardecer, debe estar completamente absorto en pensar en el maestro espiritual, el fuego, el dios del sol y el señor Vishnu, y debe adorarles recitando el mantra Gayatri. Texto número 3. Atendiendo a la llamada del maestro espiritual, el estudiante debe estudiar los mantras védicos con regularidad, cada día, antes de comenzar y después de terminar sus estudios. El discípulo debe ofrecer respetuosas reverencias al maestro espiritual. Texto número 4. Llevando hierba kusha pura en la mano, el brahmachari debe vestirse normalmente con ropas de piel de ciervo y un cinturón de paja. Debe llevar los cabellos sin peinar, tener una vara y un cántaro de agua, y adornarse con un cordón sagrado, como se recomiendan en los Shastras. Texto número 5. El brahmachari debe salir mañana y tarde a pedir limosnas y debe ofrecer al maestro espiritual todo lo que reúna. Solo debe comer si el maestro espiritual se lo ordena. De lo contrario, si el maestro espiritual no le dice nada, a veces tendrá que ayunar. Texto número 6. El brahmachari debe ser amable y mostrar muy buen comportamiento. No debe comer o acumular más de lo necesario. Debe ser siempre activo y experto y tener plena fe en las instrucciones del maestro espiritual y del Shastra. Con perfecto control de los sentidos, no debe relacionarse más de lo estrictamente necesario con mujeres o con hombres dominados por mujeres. Significado por Srila Prabhupada. El brahmachari debe ser muy cuidadoso
de no relacionarse libremente con mujeres o con hombres adictos a las mujeres. Cuando sale a pedir limosnas, puede verse en la necesidad de hablar con mujeres y hombres muy apegados a las mujeres, pero esa relación debe ser muy breve. Solo debe hablarles para pedirles limosna y nada más. El brahmachari debe ser muy cuidadoso en lo que se refiere a relacionarse con hombres apegados a las mujeres. Texto número 7. El brahmachari, aquel que no ha aceptado el grihastra ashram, la vida familiar, debe evitar estrictamente las conversaciones con mujeres o acerca de mujeres, pues los sentidos son tan poderosos que pueden agitar incluso la mente de un sannyasi, un miembro de la orden de vida de renuncia, significado por Srila Prabhupada. En esencia, brahmacharya es el voto de no casarse y observar un estricto celibato, Brihad Brata. Brahmacharis y sannyasis deben evitar hablar con mujeres o leer libros que traten de conversaciones entre hombres y mujeres. El mandamiento que restringe la relación con mujeres es el principio básico de la vida espiritual. En las escrituras védicas nunca se recomienda hablar con las mujeres o relacionarse con ellas. El sistema védico nos enseña a evitar la vida sexual, de manera que podamos avanzar progresivamente de brahmacharya a grihastra, de grihastras a vanaprastha y de vanaprastha a sannyas, para de ese modo abandonar el disfrute material, que es la causa original del cautiverio en el mundo material. La palabra Brihad Brata se refiere a la persona que ha decidido no casarse, o en otras palabras, no tener relaciones sexuales en toda su vida. Texto número 8. Si la esposa del maestro espiritual es joven, el brahmachari joven no debe permitir que le arregle el cabello, que le dé masaje con aceite en el cuello, en el cuerpo, o que le bañe con el cariño de una madre. Significado. La relación entre el estudiante y discípulo y la esposa del maestro espiritual o educador es como la relación entre una madre y un hijo. La madre a veces cuida de su hijo peinándole, dándole masajes en el cuerpo con aceite o bañándole. Del mismo modo, la esposa del maestro espiritual es una madre, Guru Pagni, y por lo tanto también ella puede cuidar al discípulo con afecto material. Sin embargo, con afecto maternal. Sin embargo, si se trata de una mujer joven, el joven brahmachari nunca debe permitir que esa madre le toque. Eso se prohíbe estrictamente. Hay 7 clases de madres. Atma Mata Guror Papni, Brahmani Raya Pagnika, Denurdatri Tata Priptvi, Saptaita Matara Esmrita. Esas madres son la madre original, la esposa del educador o del maestro espiritual, la esposa del brahmana, la esposa del rey, la vaca, la nodriza y la tierra. La relación innecesaria con mujeres está estrictamente prohibida, aun si se trata de la propia madre, una hermana o una hija. Eso es civilización humana, una civilización que permite que los hombres y las mujeres se relacionen sin restricción. Es una civilización animal. En Kali Yuga la gente es muy liberal, pero relacionarse con mujeres y hablar con ellas de igual a igual es un modo de vida incivilizado. Texto número 9. La mujer se compara al fuego y el hombre a un pote de mantequilla. Por lo tanto, el hombre debe evitar quedarse a solas en un lugar apartado
hasta con su propia hija. Del mismo modo, también debe evitar la relación con otras mujeres. Con las mujeres hay que relacionarse única y exclusivamente por cuestiones importantes. Significado por Srila Prabhupada. Si un pote de mantequilla se pone en contacto con el fuego, inevitablemente la mantequilla del pote se derretirá. La mujer se compara al fuego y el hombre al pote de mantequilla. Un hombre puede ser muy avanzado en lo que se refiere al dominio de los sentidos, pero en presencia de una mujer, incluso si se trata de su hija, su madre o su hermana, le es casi imposible permanecer controlado. En verdad, su mente se agita incluso si es un miembro de la orden de vida de renuncia. Por lo tanto, la civilización védica pone gran atención en restringir las relaciones ante hombres y mujeres, a quien no puede comprender el principio básico de limitar la relación entre hombres y mujeres, se le considera un animal. Ese es el significado de este verso. Texto número 10. La entidad viviente, mientras no esté perfectamente autorrealizada, mientras no se independice del erróneo concepto que la lleva a identificarse con su cuerpo, que no es más que un reflejo del cuerpo y los sentidos originales, no podrán liberarse del concepto dual que se sintetiza en la dualidad entre hombre y mujer. De ese modo, es muy probable que acabe cayendo debido a que su inteligencia está confundida. Significado por Srila Prabhupada aquí. Este verso es otra valiosa advertencia que se hace al hombre para que se proteja de la atracción por la mujer, mientras no se alcance el plano de la autorrealización y la independencia plena con respecto a la concepción del cuerpo material. Es seguro que la dualidad de hombres y mujeres seguirá existiendo. Sin embargo, con la verdadera autorrealización, esa distinción desaparece. Vidya vinaya sampanne brahmane gavihastini shuni chaiva swapakecha pandita samadarshina. Los sabios humildes en virtud del conocimiento verdadero ven con la misma visión a un manso y erudito brahmana, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperros, paria. Bhagavad Gita 5.18. La persona erudita que se encuentra en el plano espiritual no solo abandona la dualidad que distingue entre hombre y mujer, sino también la de hombre y animal. Esa es la prueba de la autorrealización. Es necesario comprender perfectamente que el ser viviente, aunque está probando distintos tipos de cuerpos materiales, es un alma espiritual. Esto se puede entender a nivel teórico, pero quien lo comprende en la práctica es un verdadero pandita, alguien que verdaderamente sabe. Hasta llegar a ese nivel, la visión dual sigue influyendo. Así como los conceptos de hombre y mujer, y en esa etapa hay que ser muy prudente en lo que se refiere a relacionarse con mujeres. Nadie debe considerarse perfecto y olvidar la instrucción de los Shastras que aconseja suma prudencia a la hora de relacionarse incluso con una hija, una hermana o la propia madre, y por supuesto con otras mujeres. En relación con esto, Srila Madhvacharya cita los siguientes slokas. El conocimiento verdadero es la unidad en la diversidad. Por lo tanto, el abandono artificial de la diversidad no refleja conocimiento perfecto del monismo. Según la filosofía Achintya Veda Tattva de Sri Chaitanya Mahaprabhu, las diversidades existen
pero todas ellas forman una unidad. Ese conocimiento es el conocimiento de la unidad perfecta. Texto número 11. Todas las reglas y regulaciones se aplican por igual al casado y al sannyasi, el miembro de la orden de vida de renuncia. El grihastra, sin embargo, recibe del maestro espiritual el permiso para tener relaciones sexuales durante el periodo favorable a la procreación. Significado por Srila Prabhupada de aquí. A veces se comete el error de pensar que el grihastra, el casado, tiene permiso para entregarse a la vida sexual siempre que lo desee. Este concepto acerca de la vida de grihastra es erróneo. En la vida espiritual todos se someten a la orden del maestro espiritual, tanto el grihasta como el vanaprastha, el sannyasi y el brahmachari. Los brahmacharis y sannyasis siguen estrictamente muy rígidas en lo que se refiere a la vida sexual. Del mismo modo, los grihastras también tienen grandes restricciones. Los grihastras solo deben entregarse a la vida sexual conforme a la orden del guru. Por esa razón, en este verso se menciona que se deben seguir las órdenes del maestro espiritual. Guru Vriptir Vikalpena. Cuando el maestro espiritual se lo ordena, el grihastra puede ocuparse en vida sexual. Esto se confirma en el Bhagavad Gita 7.11. Dharma virubdo bhuteshu kamo asmi. La vida sexual que no desobedece las reglas y regulaciones de la religión constituye un principio religioso. Al grihastra se le permite la vida sexual durante el periodo favorable para la procreación y conforme a la orden del maestro espiritual. Si las órdenes del maestro espiritual le permiten ocuparse en relación sexual en un determinado periodo del grihastra, puede hacerlo. Por el contrario, si el maestro espiritual se lo prohíbe, debe abstenerse. El grihastra debe recibir del maestro espiritual el permiso para observar la ceremonia ritual de Garbhadana Sanskara. Entonces, si solo entonces puede tratar de concebir hijos con su esposa, el brahmana por lo general permanece brahmachari durante toda su vida. Los brahmanas que son grihastras solo tienen relaciones sexuales perfectamente reguladas bajo la orden del maestro espiritual. Al kshatriya se le permite casarse con más de una esposa, pero también eso debe hacerlo conforme a las instrucciones del maestro espiritual. No se trata de que por ser grihastra puede tener todas las esposas que desee y ocuparse en relaciones sexuales siempre que lo desee. Eso no es vida espiritual. En la vida espiritual todo se realiza bajo la guía del guru. Solo aquel que pone su vida espiritual bajo la dirección del maestro espiritual puede obtener la misericordia de Krishna, ya sea Prasad Bhagavad Prasad. El que desea avanzar en la vida espiritual, pero actúa de modo caprichoso, sin seguir las órdenes del maestro espiritual, no tiene refugio, ya sea Prasad Nagati Kutopi. Si el maestro espiritual no se lo ordena, tampoco el grihastra se ocupará en vida sexual. Texto número 12. Los brahmacharis y grihastras que han hecho los votos de celibato antes descritos deben evitar las siguientes prácticas: aplicarse polvo o cosméticos en los ojos, darse masajes en la cabeza con aceites, dar masajes en el cuerpo con las manos, mirar a una mujer o pintar su imagen, comer carne, beber vino, adornarse con collares de flores, ungirse el cuerpo con bálsamos aromáticos o adornarse con alhajas. Todo esto debe abandonarse. Texto 13 y 14. Conforme a las reglas y regulaciones antes indicadas, los nacidos por segunda vez, es decir, brahmanas, kshatriyas y vaisyas, deben vivir en el Gurukula
bajo la tutela del maestro espiritual. Allí, en función de sus facultades y capacidad, deben estudiar y aprender todas las escrituras védicas, junto con sus suplementos de los Upanishads. Si le es posible, el estudiante o discípulo debe recompensar al maestro espiritual con la remuneración que éste le pida. Después, siguiendo la orden del maestro, el discípulo debe dejar el Gurukula y entrar en uno de los otros ashram, bien sea el Grihastra ashram, el Vanaprastra ashram o el Sannyasi ashram, según desee. Significado por Srila Prabhupada. Es indudable que para estudiar y comprender los Vedas se precisa de una inteligencia especial. No obstante, los miembros de las tres clases más elevadas de la sociedad, brahmanas, kshatriyas y vaisyas, deben estudiar las escrituras védicas conforme a su habilidad y a su capacidad de entender. En otras palabras, el estudio de las escrituras védicas es obligatorio para todos, excepto para los sudras y para los sudras y antiayas. Las escrituras védicas nos dan el conocimiento que puede llevarnos a comprender la verdad absoluta, Brahman, Paramatma o Bhagavan. El Gurukula, la institución educativa purificatoria, no deben tener otra función que impartir el conocimiento védico. En la actualidad hay muchas instituciones educativas que imparten formación profesional y tecnológica, pero ese conocimiento nada tiene que ver con la comprensión de la verdad absoluta. La tecnología es para los Shudras, mientras que los Vedas son para los Dviyas. Por eso, este verso afirma: Dviditya Babudya Chatrajin Sangopanisadam. En la actualidad, en la era de Kali, prácticamente todos son sudras y no hay dviyas. Por esa razón, el nivel de la sociedad se ha deteriorado muchísimo. Otro aspecto a señalar en este verso es que desde el Brahmachari Ashram se puede pasar al Sannyasi Ashram, al Vanaprastha Ashram y al Grihastra Ashram. El Brahmachari no tiene que pasar forzosamente por el Ashram de Grihastra. Como en última instancia, el objetivo es comprender la verdad absoluta, no hay necesidad de pasar por todos los Ashram. Es decir, que se puede pasar directamente del Brahmachari Ashram al Sannyasi Ashram. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura entró en el Sannyasi Ashram directamente desde el Brahmachari Ashram. En otras palabras, su divina gracia Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura no consideró obligatorio los ashram de Grihastras y Vanaprastha. Texto número 15. Hay que llegar a comprender que la Suprema Personalidad de Dios, Vishnu, ha entrado y al mismo tiempo no ha entrado en el fuego, en el maestro, en el maestro espiritual, en el propio ser y en todas las entidades vivientes, en toda circunstancia y en toda condición. Su posición, tanto interna como externamente, es la de controlar, es la de controlador supremo de todo. Hay que llegar a comprender que la Suprema Personalidad de Dios, Vishnu, ha entrado y al mismo tiempo no ha entrado en el fuego, en el Maestro espiritual, en el propio ser y en todas las entidades vivientes, en toda circunstancia y en toda condición. Su posición, tanto interna como externamente, es la de controlador supremo de todo. Significado por Srila Prabhupada aquí. La comprensión del carácter omnipresente de la Suprema Personalidad de Dios
es la comprensión perfecta de la verdad absoluta, que puede alcanzarse por medio del estudio de las escrituras védicas, como se afirma en el Brahma Samhita 5.35. Andantara está paramanu chayantara está. El Señor está dentro del universo, dentro del corazón de cada entidad viviente y también dentro del átomo. Debemos entender que la presencia de la Suprema Personalidad de Dios supone también la presencia de todo lo relacionado con Él, como su nombre, su forma, sus acompañantes, sus sirvientes. La entidad viviente es parte integral de la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, debemos entender que si el Señor Supremo ha entrado en el átomo también hay entidades vivientes. El carácter inconcebible de la Suprema Personalidad de Dios es algo que debe aceptarse, pues desde el punto de vista material nadie puede comprender que el Señor pueda ser omnipresente y al mismo tiempo permanecer en su propia morada, Goloka Vrindavan. Esa comprensión puede alcanzarse si se siguen estrictamente los principios regulativos del ashram, brahmachari, grihastha, vanaprasthas y sannyasi. En relación con esto, Srila Madhvacharya dice: Apravista sarvagata, pravista tu anurupavam, abandui rupo bhagavan, harir eko janardana. La Suprema Personalidad de Dios, en su forma original, no ha entrado en todo, apravista, pero en su forma impersonal sí lo ha hecho pravista. De este modo, ha entrado y al mismo tiempo no ha entrado. Esto se explica también en el Bhagavad Gita 9.4, donde el Señor dice: Mayantan idan sarvan jagadabhyaktamurtina mad estani sarvabhutani nachahanteshu avastita. Yo, en mi forma no manifestada, estoy presente en todo el mundo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. El Señor puede desafiarse a sí mismo. De este modo existe la diversidad en la unidad. Ekatuan Bhutuan. Texto número 16. Mediante esta práctica y desde cualquiera de los ashram, brahmachari, grihastha, vanaprastha o sannyasis, se debe percibir siempre la omnipresencia del Señor Supremo, pues de este modo se puede comprender la verdad absoluta. Significado por Srila Prabhupada. Este es el comienzo de la autorrealización. Primero hay que comprender la presencia del Brahman en todas partes y cómo actúa. Esa educación recibe el nombre de Brahma Jigyasa y es el verdadero objetivo de la vida humana. Sin ese conocimiento no se puede pretender que se es un ser humano, ya que se permanece en el reino animal. En las escrituras se dice Saevago Kara. Sin ese conocimiento no es mejor que una vaca o un asno. Texto número 18. Oh Rey, ahora voy a describir las cualidades del Vanaprastha, la persona que se ha retirado de la vida familiar, quien siga estrictamente las reglas y regulaciones de la orden de Vanaprastha, podrá elevarse fácilmente al sistema planetario superior, denominado Maharloka. Texto 18. La persona en la orden de vida de Vanaprastha no debe comer cereales sembrados en la tierra de labor, e incluso si ha crecido en campos sin arar, no debe comerlos mientras no esté perfectamente maduro. No comerá tampoco cereales cocinados al fuego. De hecho, solo debe comer fruta madura al sol. Texto 19. El Vanaprastha debe preparar pasteles de frutas y cereales silvestres para ofrecer en sacrificio. Cada vez que renueve
su provisión de cereales, debe abandonar los que entonces tuviera almacenados. Texto 20. El vanaprasta debe prepararse una choza de paja o refugiarse en una cueva de la montaña, con el único fin de proteger el fuego sagrado. En cuanto a él, debe acostumbrarse a soportar la nieve, el viento, el fuego, la lluvia y los rayos del sol. Texto 21. El vanaprasta debe llevar los cabellos sin peinar y dejarse crecer el vello, las uñas y el bigote. No debe asearse, debe tener un cántaro de agua, una piel de ciervo y una vara, y vestirse con corteza de árbol y ropas de color de fuego, del fuego. Texto 22. Con una actitud muy introspectiva, el vanaprasta debe permanecer en el bosque por un periodo de 12, 8, 4, 2 o como mínimo un año. Debe comportarse de tal manera que no se vea perturbado o afectado por el exceso de austeridad. Texto 23. Cuando las enfermedades o la vejez le impidan continuar con sus deberes prescritos para el progreso en el cultivo de conciencia espiritual o en el estudio de los Vedas, debe practicar el ayuno sin tomar ningún alimento. Texto 24. Debe situar debidamente el elemento fuego en su propio ser y de este modo abandonar el apego por el cuerpo que nos lleva a pensar que el cuerpo es nuestro o que nosotros somos el cuerpo. Paso a paso debe fundir el cuerpo material en los 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire y cielo. Significado por Srila Prabhupada. El cuerpo es un efecto de una causa, que son los 5 elementos materiales: tierra, agua, fuego, aire y cielo. En otras palabras, hay que saber perfectamente que el cuerpo material no es más que una combinación de los 5 elementos. La función del cuerpo material y los 5 elementos materiales consiste en ese conocimiento. Fundirse en el Brahman con conocimiento perfecto significa entender perfectamente que no somos el cuerpo, sino un alma espiritual. Texto 25. La persona sobria, autorrealizada, que tiene conocimiento perfecto, debe fundir las diversas partes del cuerpo con sus fuentes originales. Las aberturas del cuerpo se deben al cielo, el proceso respiratorio, el aire, el calor del cuerpo, el fuego, el semen, la sangre y el cosmo se deben, y el moco, se deben al agua. Y la causa de las sustancias sólidas como la piel, los músculos y los huesos es la tierra. De este modo, todos los componentes del cuerpo tienen su causa en los diversos elementos en los que deben volverse a fundirse. Significado: para alcanzar la autorrealización es necesario comprender las fuentes originales de los diversos elementos del cuerpo. El cuerpo es un compuesto de piel, huesos, músculos, sangre, semen, orina, excremento, calor, aliento, etc., todos los cuales proceden de la tierra, el agua, el fuego, el aire y el cielo. Se deben conocer perfectamente el origen de todos los componentes del cuerpo. Entonces, la persona alcanza el plano de la autorrealización, es decir, se vuelve Atmavan, posee conocimiento del ser. Textos 26, 27 y 28. Después se debe ofrendar al fuego el objeto del habla, junto con el sentido del habla, la lengua, la habilidad manual. Después se debe ofrecer al fuego el objeto del habla,
junto con el sentido del habla, la lengua. La habilidad manual y las dos manos deben entregarse al semidios Indra. La facultad locomotriz y las piernas deben entregarse al señor Vishnu. El placer sexual, el placer sensual, junto con los genitales, deben ofrecerse a Prayapati. El recto, con la capacidad de evacuar, se debe ofrecer en el lugar correspondiente a Mrityu. El instrumento auditivo, junto con la vibración sonora, se debe ofrecer a las deidades regentes de las direcciones. El instrumento del tacto, junto con los objetos del sentido del tacto, debe entregarse a Vayu. La forma con la capacidad de ver debe entregarse al sol. La lengua, junto con el semidios Varuna, debe ser ofrecida al agua. Y la capacidad olfativa, junto con los dos semidioses Asvini Kumaras, debe ofrecerse a la tierra. Texto número 29 y 30. La mente, junto con todos los deseos materiales, debe fundirse en el semidios de la luna. Todos los objetos de la inteligencia con la inteligencia misma deben situarse en el señor Brahma. El ego falso, que está sometido a la influencia de las modalidades materiales de la naturaleza y que nos induce a pensar, yo soy el cuerpo y todo lo relacionado con el cuerpo es mío, debe fundirse junto con las actividades materiales. En Rudra, la deidad regente del ego falso, la conciencia material junto con el objetivo del pensamiento debe fundirse en el ser viviente individual, y los semidioses que actúan bajo las modalidades de la naturaleza material deben fundirse junto con el ser viviente desvirtuado. En el ser supremo, junto con el ser viviente desvirtuado en el ser supremo. La tierra debe fundirse en el agua en el brillo del sol, este brillo en el aire en el cielo en el ego falso en la energía material total, la energía material total en los elementos no manifestados, la energía material en su aspecto pradana y por último el aspecto componente de la manifestación material en la superalma. Texto número 31. De este modo, cuando todas las identificaciones materiales se han fundido en sus respectivos elementos materiales, los seres vivos, que en última instancia son completamente espirituales, pues son cualitativamente uno con el Ser Supremo, deben poner fin a su existencia material, del mismo modo que las llamas se apagan cuando la leña en que arden se ha consumido. Cuando el cuerpo material se hace volver a los diversos elementos materiales, solo permanece el ser espiritual. Ese ser espiritual es Brahman y es cualitativamente uno con el Para-Brahman. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo 12 del canto séptimo del Srimad Bhagavatam, titulado La Sociedad Perfecta, 4 clases espirituales. Muchas gracias, queridos devotos, devotas. Disculpen un poquito largo, pero quería terminar este capítulo muy interesante. Hare Krishna, queridos devotos. Continuamos el día de mañana con el capítulo 13 del canto séptimo. Hare Krishna, que tengan hermoso día. Hari Hari Bol.